Bienvenidos a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y en este episodio tendrás la oportunidad de escuchar la entrevista que le realizamos a Jacqueline Flor Valdeón, gerente de Data en Valtex Perú, quien nos contará sobre su experiencia en el mundo de las microfinanzas y cómo llegó a su posición actual. Además, Jacqueline nos compartirá consejos y sugerencias valiosas para aquellos interesados en áreas de data y analítica. Recuerda que la meta de este podcast es brindar aprendizajes que puedas aplicar a tu vida, así que toma nota de lo que más te interese y busca la manera de ponerlo en práctica. Antes de comenzar con la entrevista, queremos recordarte que hemos aperturado las inscripciones del programa de Machine Learning con Python, que iniciará el viernes 17 de marzo del 2023. Si tienes conocimientos en Python y fundamentos de estadística y buscas profundizar en el uso de Python para el análisis de datos y desarrollo de modelos de Machine Learning, este programa es ideal para ti. Durante 13 semanas estaremos potenciando tu talento para el mundo de data y analítica, con clases los viernes de 7 a 10 pm, hora de Perú. Son un total de 39 horas de clase en vivo y practicarás más de 78 horas de manera asincrónica con challenge, ejercicios y proyectos prácticos. Se recomienda tener una disponibilidad de 9 horas semanales para dedicarlas al programa. Si estás interesado en participar o quieres más información, regístrate en el formulario que dejamos en la descripción o en los comentarios. Si estás escuchando este podcast después de la fecha de inicio de clases, contáctanos por correo a info@dataanalitica.net o a través de Facebook para conocer las capacitaciones que tenemos disponibles y te brindaremos sugerencias que te ayuden a continuar con tu desarrollo profesional. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Hola Jacqueline, es un gusto tenerte el día de hoy aquí para conocer un poquito más de tu experiencia y trayectoria en áreas relacionadas a datos y creemos que va a ser una información muy valiosa. Te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí. Gracias, Gary. También un gusto conocerte y ver que hay un grupo que está fomentando a que se conozca aún más nuestro trabajo, que de verdad que ya está haciéndose notar hace ya mucho tiempo, pero digamos que sea de una manera más masiva, ¿no? Perfecto, Jacqueline. Sí, de hecho que sí, es bastante valioso y creo que los aprendizajes de personas con mucha más experiencia es de mucho valor para aquellos que recién están empezando en este camino. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a irnos un poquito atrás, antes de la universidad, para conocer un poquito más acerca de ti. ¿Nos puedes comentar acerca de dónde vienes y cómo definiste la carrera, estudiar la carrera de ingeniería estadística? Eh, bueno, yo no sabía que existía la carrera de ingeniería estadística. Creo que a algunos les ha pasado eso. Yo, de hecho, quería estudiar otra carrera y yo quería estudiar, recuerdo, ingeniería de telecomunicaciones y estaba entre dos universidades, entre la Católica y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y al final me decidí por la uni, ¿no? Me parecía más retadora, sobre todo pues por toda la historia que tiene, y también tenía más tiempo de dictar esa carrera que la católica, ¿no? Entonces comencé a prepararme. Al final entré por el lado de la CEPRE, y cuando ingresas por la CEPRE tú eliges un listado de carreras, ¿no? Y como mi segunda opción puse estadística. Y bueno, entré a mi segunda opción, no entré a la primera opción, y, pero sí quería hacer el traslado. Entonces llegó todo el primer año donde tú consigues los 40 créditos que te exigen para hacer el traslado interno, y en ese año ya me estaba gustando la carrera, ¿no? Bueno, ya estaba ya metida ahí. Di mi examen de traslado, ¿no? Todo, conseguí una de las vacantes, pero mis datos todavía no se actualizaron, me acuerdo, en ORCE, y para la Facultad de Ingeniería Electrónica yo todavía estaba con menos de los créditos que se requerían para hacer el traslado interno.
Entonces me iba a tener que esperar como medio ciclo y eso iba a hacer que me retrase, ¿no? Entonces me quedé a estudiar la carrera y no me arrepiento, ¿no? Creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado y las cosas siempre pasan por algo, creo yo también. Genial, genial, Jacqueline. Sí, es algo que muchas veces se escucha de personas que estudian la carrera. Bueno, al final se dan cuenta de que siempre ha sido una de las mejores decisiones que han podido tomar. Y sí, y a ver, y continuando un poquito ya para la etapa universitaria, eh, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar cuando estabas estudiando en la universidad? ¿Te era claro en qué área se tenía la aplicación de ingeniería No, estadística? no la tenía clara, ¿no? Porque pasaban los ciclos y recuerdo que por ahí hacía como que un apoyo a los ciclos mayores que estaban haciendo un tema de encuestas, ¿no? Y yo apoyaba con algunos de mis compañeros, pero no la tenía clara hasta que conseguí mi primera práctica, ¿no? Conseguí mi primera práctica y ahí, porque en ese momento yo quería entrar a trabajar, a aplicar como sea, no me importaba el rubro, el sector, no, solo quería aplicar la carrera, o sea, no me importaba la empresa en sí. En ese entonces, en mi primera experiencia, que fue en un sector del Estado, que es, en ese tiempo se llamaba Consucode, hoy se llama OCE, y ahí apliqué series de tiempo. Estaba en el área del tribunal, donde el 98% son abogados, y cualquier día que hace una estadística ahí, ¿no? Mi jefe era el presidente del tribunal de Consucode y él era ingeniero civil de la UNI, o sea, era totalmente opuesto a todos los que querían, y a él le gustaba mucho la parte cuantitativa, medir las resoluciones, las buenas pro, y todo lo concerniente a aspectos jurídicos, pero no estaba medido, ¿no? Y eso ayudaba mucho a las proyecciones y a saber pues cuántos abogados tenían que destinar para resolver ciertos casos. Entonces eso se reflejaba en una serie temporal, que justo en ese momento estaba llevando ese curso también en la UNI, con nuestro querido profesor Cirilo, ¿no? Histórico. Interesante, interesante. Sí, sí, de hecho que sí, ha enseñado a muchas generaciones. Pero de ahí Ha ya, enseñado- para complementar esa parte, de ahí entré a trabajar a Telefónica. De hecho, era el boom trabajar en Telefónica porque era una de las pocas empresas que buscaba ingenieros estadísticos en sus anuncios de trabajo. En esa época no, siempre buscaban pues ingeniería informática, de sistemas, industrial, economía o relacionados o otros, ¿no? Pero no, en Telefónica sí ponían, ¿no? Específicamente el perfil. Y recuerdo que en esa época se había fundado un área de inteligencia comercial en Telefónica y habían algunos de los compañeros que ya estaban trabajando ahí y yo entré, pero no a esa área, sino entré a un área de calidad de encuestas y vi todo lo que era estudios de mercado, investigación, todo el tema de muestras, ¿no? Base de datos, ya sea pues en Access, temas que me hicieron acercar un poco más a la data en sí, pero viendo el punto de vista del cliente. Y es ahí donde yo comienzo ya a ver que me gustaba mucho saber y entender lo que quería el cliente, ¿no? Eso básicamente que ahí ya comencé ya a definir el rumbo de mis especializaciones en adelante. Genial, genial, Jacqueline. Y ahí volviendo de repente un poquito atrás, en el tema de las prácticas preprofesionales, ¿nos podrías comentar si cuando estabas en la búsqueda de ellas te fue difícil encontrar estas prácticas o cómo las conseguiste? O de repente a través de contactos, alguna persona de tu La primera vez promoción. que conseguí en Consucoe, como te comentaba, sí fue a través de un contacto, una compañera de la uni también de estadística que estaba en el tercio, Liliana Panaifo, ahora ella también está ocupando buenos puestos ahí en Banco Ripley. Ella dejaba su posición y ella me dijo, ¿por qué no te presentas? Yo te puedo recomendar al presidente del tribunal y te entrevistan, ¿no? Y me entrevistaron y bueno, fui la que quedé elegida, ¿no? Y Genial, ya para genial, Jacqueline. Telefónica, sí, hasta el vigilante me conocía, porque yo he postulado N veces. Mi objetivo era entrar a Telefónica como sea y iba a N entrevistas hasta que logré conseguir entrar a trabajar a Telefónica. Interesante, Jacqueline.
Eso demuestra, bueno, que en el camino de búsqueda laboral incluso la constancia al final recompensa, ¿no? La Sí. constancia y dedicación. Sí. Y Jacqueline, pasando un poquito ya a la siguiente etapa, bueno, ya nos contaste un poquito acerca de tu primer rol en un área de dirección de calidad, pasando un poco a los roles que tomaste como especialista, primero como especialista en gestión de información y luego ya como especialista en inteligencia comercial. ¿Qué otros temas tuviste la oportunidad de poder empezar a ver ahí? ¿Qué cosas más aprendiste en comparación de tu primer rol que tomaste en Telefónica? ¿Nos podrías comentar acerca de ello? Cuando yo terminé mis prácticas, todo el proceso de prácticas en Telefónica, ya era una egresada, entonces ya no podía quedarme en Telefónica, era ya otro puesto que tenía que buscar. Entonces, se presentó también otra oportunidad de trabajar en Telefónica, yo estaba postulando, y en ese transcurso también me llamaron del BVA, me acuerdo, me llamaron del BVA, y yo fui, ¿no? A la entrevista, todo, de verdad sin ninguna motivación de querer trabajar ahí. De verdad no tenía muchas ganas ahí porque ahí en esa empresa trabajaba mi papá. Entonces yo dije, mi papá se ha metido a hacer algo ahí, a decir algo de que yo debe estar, no quería entrar a trabajar ahí. Y pero no fue así, ¿no? Mi papá trabaja en el área de sistemas, trabajaba en esa época en el área de sistemas del BBVA, y era otra área, el área de marketing. Entonces dije, dudo que acá esté, ¿no? Entonces fui a la entrevista y hice los exámenes todo ese mismo día, me acuerdo que fue un viernes, y ese mismo día al salir de hacer todos los trámites, saliendo del Banco Continental me llamaron y me dijeron, ha sido elegida. Y yo estaba en el otro proceso de Telefónica, entonces mi mente decía, si me llama Telefónica, dejo el Continental y me voy a Telefónica. Estaba ahí en modo obsesión telefónica yo. Y al final no entré a trabajar a Telefónica y me quedé en el BVA, pero también, como siempre digo, las cosas pasan por algo. Y entré a trabajar el área de marketing tarjetas, y te acerca más al cliente, ¿no? Entendí más el proceso de las campañas, y también entendí los reclamos, ¿no? Porque también, como yo era la menor de todo el grupo, tenía que pagar el famoso derecho de piso. A veces hacía cosas operativas que a veces dices, oye, esto no está en mi carrera, pero igual, como parte de, al final después entiendes que te ayuda a entender todo el proceso, en este caso, desde que se crea una tarjeta de crédito hasta que se elimina cuando no es recogida por el usuario o cuando el usuario no quiere recibir la tarjeta de crédito, ¿no? Y trabajaba con un conjunto, pues, de administradores, ingenieros industriales que se dedicaban netamente a la estrategia, a la campaña, a cosas más, un poco más afuera de lo que es el manejo de data, ¿no? De información. Éramos tres analistas de información, y, y ahí me dio esas ganas aún más de investigar acerca de qué se podría hacer con esta información, porque se tenía muy buena información de las transacciones que se hacían con las tarjetas de crédito, y de acotar, ¿no? Un perfil más específico para las campañas, ¿no? Entonces, en esa área estuve más o menos unos 8 meses, y debido a la necesidad de la información se fundó el área de inteligencia comercial. Ya era otra gerencia, ya no eran islas en cada una de las áreas que había dentro de todo marketing, porque había pues hipotecario, había varios productos, y en cada uno de los productos tenían sus analistas de información. Entonces se armó una gerencia de inteligencia comercial, lo fundamos 6 personas, ¿no? Y en menos de 2 años subió a casi 16, 18 personas, para ver la importancia que era el manejo de los datos. Y empezamos con cosas simples, ¿no? Tipo manejar la data en Access, ¿no? Y de ahí ya tuvimos que migrar a hacer una data mart en SQL, por ejemplo, y empezar ya a hacer más analíticos al momento de hacer campañas, ¿no? Porque cuando están las islas dentro de las áreas de producto, más la estrategia de los que hacen el producto se van por lo masivo, al menos en esa época era así, ¿no? O sea, por ejemplo, decían 20% de descuento en grifos, ¿no? Y le preguntabas a este jefe de producto, y le decías, ¿a quiénes van a ir, con quiénes hago la data, ¿no? Y te decían, a todos los tarjetavientes. Y tú te preguntabas, pero todos los tarjetavientes tendrán
auto para que puedan usar su descuento en grifos. O sea, era una pregunta tan simple, pero como es una empresa tan grande, a veces no mide esas pérdidas que pueden ocasionar cuando tú haces una campaña así, sin ser tan segmentada, ¿no? Donde puedes obtener una tasa de respuesta mucho mejor. Pero ya cuando se independizó, ¿no? Y se creó esta área, ya la información que le dábamos a los diferentes jefes de producto era más acotada, más específica, más especializada, y también se incrementó la tasa de respuesta de las campañas por hacer estudios de segmentación, ¿no? Previos a darle la data a los usuarios. Genial, genial, Jacqueline. Y en este proceso de esa creación de esa nueva área que comentas, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente? Fue, no sé, un proyecto que demoró como, no sé, un año en estructurar todo el área nueva o cómo fue que viste este proceso de creación de una nueva área. Como te comentaba, yo estaba en esta área, estaba más o menos unos 8 meses aproximadamente en marketing tarjetas per se, y marketing tarjetas pasó a ser innovación y desarrollo. Entonces, Ah, marketing tarjetas comenzó a ya ver consumo y medios de pago, hipotecario, y se creó otra gerencia que era la gerencia de inteligencia comercial. Y en- también liderada por una persona súper joven, ¿no? Que venía de un perfil, el gerente de inteligencia comercial era una persona con muchos ánimos también, porque es importante tener un líder también que empuje todo un cambio cultural, porque normalmente como te comentaba, cada producto tenía o sea, era como que es mía la información y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero acá era como que un centro de información donde te doy la información siempre y cuando te vaya a ser útil y sea productiva, ¿no? Pero más o menos fue ese tiempo, y también se comenzaron a ver las bases porque éramos 6, nos comenzó a salir bien las cosas, entonces comenzaron a contratar más gente y se comenzó a diagramar mejor el área, dividiéndose en 3 subgerencias, ¿no? Y cada una pues tenía equipos para poder analizar la información, ya sea de persona natural o persona jurídica. Perfecto, perfecto, Jacqueline. Entiendo, muy enriquecedor eso que nos comentas. Y ahí pasando ya a las siguientes etapas, primero como jefe de proyectos analíticos en Customer Target Consulting, ¿nos podrías comentar acerca de esa etapa? Luego ya vamos a pasar a las compañías financieras en las que también tuviste la oportunidad de desempeñar. Bueno, esa fue una etapa, digamos, diferente, lo digo así porque yo regresaba de España, yo me fui a estudiar una maestría en España y de verdad tenía ganas de quedarme en España, pero regresé al Perú y que ya habían asignaturas pendientes todavía por hacer aquí. Y cuando regresé, en plena búsqueda y recolocación, ¿no? de laboral, tenía ganas de ver algo nuevo, ¿no? Porque cuando vienes de una maestría de administración de negocios, tienes ya la visión de querer tener un equipo a cargo, de querer tener mayor responsabilidades a las que normalmente ya tenías. Ella estaba postulando, ¿no? Y esta fue una empresa que confió en mí, y con esta empresa hacíamos consultorías al rubro de microfinanzas. Entonces yo pensé pues que era algo muy similar, ¿no? A banca, ¿no? Y es algo totalmente diferente, ¿no? Al menos eso es lo que yo lo he visto, ¿no? En mi experiencia. Y hicimos un acercamiento pues de consultoría con Caja Huancayo y un tema de segmentación de sus clientes, donde ahí se aplican técnicas pues de segmentación, cluster, camins, ¿no? Etcétera. Y entonces ahí, digamos, determinó un poco el rumbo a lo que se iba a venir después, que era ya un mayor expertise en todo lo que es microfinanzas. Entiendo, entiendo, Jacqueline. Ahora hace más sentido después en tu trayectoria en compañías más financieras. Esperamos que la entrevista esté siendo una experiencia interesante y enriquecedora para ti. En nuestro podcast nos esforzamos por brindarte contenido valioso
y entrevistas con profesionales destacados en el campo de data y analítica. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote a nuestro canal. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos para que no te pierdas ningún episodio. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y atraer más expertos para compartir sus conocimientos y experiencia. Así que no dudes en compartir nuestros episodios con tus amigos y colegas que también estén interesados en el fascinante mundo de data y analítica. Continuemos con el episodio y sigamos aprendiendo de la experiencia de Jacqueline Valdeón. Y bueno, entrando ahí a la etapa de jefe de metodologías y herramientas de riesgos en Financiera Confianza, ¿nos podrías comentar acerca de esa etapa? Vimos por ahí que desarrollaste modelos como de score de admisión, cobranza, seguimientos, entre otros. Sí. A ver, yo venía del lado del frente, como se podría decir, ¿no? Yo estaba en banca, sí, pero yo estaba desde el mundo del marketing, de comercial, o sea, estabas en inteligencia comercial, hacías campañas, ¿no? Es donde tú le das al cliente, ¿no? En cambio, cuando estás en el área de riesgos, toda empresa financiera, sea banca o microfinanzas, tiene un área de riesgos, que te da una serie de políticas para saber si tú puedes ingresar o no a estar en su cartera de clientes, ¿no? Entonces, es un área restrictiva, a diferencia de un área que es más toma, ¿no? Te doy así campañas, quiero fidelizarte y todo, ¿no? Entonces, fue algo totalmente diferente a las cosas que yo había visto y me ayudaron un montón porque eh, te exigen a desarrollar habilidades que tú pensabas que no las tenías, ¿no? Y asumir responsabilidades, porque era la primera experiencia así que tenía ahí ya dos personas a cargo y desarrollas habilidades de liderazgo, ¿no? Porque tienes que apoyar a tu jefe directo para poder hacer algunas acciones que ya pues ya están delegadas a ti y también cubrir a tu equipo para disipar algunas dudas, consultas y apoyarlos también cuando hay cierres de mes y todo, ¿no? Entonces, yo tenía a cargo dos perfiles que eran de sistemas y yo era la estadística y entonces igual tenía que remangarme un poco las manos, ¿no? Porque yo era la que tenía que hacer los modelos, si bien es cierto, por ahí a veces hacía mi base de datos en SQL y todo, pero cuando estaba muy ocupada y viendo otros temas, le decía a mi equipo, ármame esta información y yo hacía mis corridas, ¿no? De diferentes modelos. De hecho, ahí hice el modelo comportamental. Llegué ya cuando se estaba implementando el buró. Buró se le llama a los modelos de admisión de créditos. Cuando tú recién llegas al banco y pides un crédito, entonces te evalúan a través de un conjunto de variables y ven si tú eres apto o no. O sea, si eres una persona riesgosa o no eres una persona riesgosa, ¿no? Estos modelos generalmente son una regresión logística que se utiliza, ¿no? Porque la SBS audita ese tipo de metodologías, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí desarrollé el modelo comportamental es cuando ya el cliente tiene 6 meses contigo, ya, y lo puedes evaluar. Dirán poco tiempo, ¿por qué no? Es que es muy diferente a una banca, ¿no? En cambio, en microfinanzas generalmente los créditos duran, el ciclo de vida es más o menos 8 meses a 12 meses, los créditos que tú le das a los clientes. Entonces, ahí establecías un periodo, ¿no? Una ventana de tiempo y hacías un modelo comportamental que te decía, pues, cuál es la probabilidad de que el cliente entre en mora en los próximos 12 meses, dado que ya está contigo, ¿no? Entonces, este modelo es la famosa probabilidad por default y que dentro de todo la metodología Basilea te ayudaba a llegar también a la pérdida esperada y el impacto que causaba monetario a tus negocios si ese cliente llegaba a entrar en default. Entonces, te dabas cuenta mucho más que la estadística o cualquier metodología que tú apliques en estadística no va a estar, no va a servir mucho si tú no lo combinas con reglas de negocio, ¿no? Si tú no lo sabes explicar, si tú no entiendes para qué al final te sirve esa probabilidad, esa segmentación, o a pesar que lo puedas poner en una PPT, lo que fuera, así, salir poniendo moditos y al final tampoco se usa, es porque también ahí no ha sido la estrategia de comunicar el trabajo que has hecho con tu equipo no ha sido la más acertada, ¿no? Entonces, la idea es que se venda tu trabajo de una forma amigable a los que van a tomar decisiones, ¿no? Que son los que están arriba, y que tú
¿Cómo puedas promover eso? Es comunicarlo de una forma bien sencilla y ponerlo, digamos, en anexos las partes más, más gruesas, ¿no? Como el mismo algoritmo en sí, ¿no? Sino decir para qué sirve. Ok, ya tienes una probabilidad, la segmentas, dices estos grupos son de probabilidad de riesgo alto, medio, bajo, no sé, y esto cuánto te va a causar de pérdidas, ¿no? Y vas conectando varias cosas ahí cuando haces este tipo de modelos. Y luego, bueno, nos fue bien, ¿no? Y te sirven para hacer campañas, ¿no? El tema de esta probabilidad, ¿no? Y también el tema de la pérdida esperada. Y luego también hicimos un modelo de cobranzas. El modelo de cobranzas te sirve para toda área de riesgos, tiene su parte de emisión, seguimiento, una parte de Risk Analytics, que es la que yo estaba liderando ahí, y también tiene un área donde ve cobranzas, porque el ciclo de vida del crédito es desde la admisión hasta que ya termine de pagar tu crédito, ¿no? Y de ahí tratar de engancharlo con otro crédito. Pero hay una parte que es donde tú cobras, ¿no? Por más de que ya sabes que tú tienes que pagar, hay clientes que no van a pagarte porque su perfil es digamos, moroso, ¿no? O ha tenido algunos problemas. Entonces, tienes toda una fuerza de cobro, unos proveedores que te ayudan a hacerle el cobro y también tu fuerza de ventas, tu fuerza de cobro interna. Entonces, estos modelos te ayudan a hacer más efectivo tu cobranza. Es decir, ¿no? Si tienes clientes que tienen una probabilidad ya de cobranza baja, y encima te deben mucho, ese cliente ya no te va a pagar, ¿no? Entonces no vas a destinar a tu fuerza de ventas a ir a tocar a la puerta porque no te van a pagar, ¿no? Entonces, con este tipo de modelos sacas una probabilidad, la segmentas y armas una matriz de cobranza donde determinas cobranzas temprana, intermedia y tardía y le ayuda al área de cobranzas a ser más eficiente en sus actividades de cobranzas. Y también en esa etapa que estuve en metodologías y análisis de riesgo, era el área donde se hacían los modelos, ¿no? Porque en el área de inteligencia comercial no había hecho modelos, estaba en otra gerencia también, la gerencia de marketing, y al gerente general le motivaba mucho conocer un modelo, saber de un modelo que pueda tener como target al empleado. ¿Por qué lo comento? Porque en este tipo de negocios, de microfinanzas, a diferencia de banca, ¿no? Donde, por ejemplo, yo tengo mi celular y yo hago el pago por mi celular, hago todo por ahí, ni siquiera conozco mi ejecutivo de ventas, ni voy al banco, ¿no? Todo lo hago por el aplicativo móvil. En el tipo de negocio de microfinanzas y cajas, tú tienes mucha relación con el asesor de ventas, el asesor comercial. Y él me decía, ¿no? El mismo gerente general, Martín Naranjo, me dijo, ¿cómo podríamos tener un modelo en el cual yo pueda elegir a un buen personal, a un ejecutivo de ventas bueno, y medir su productividad y también retenerlo, evitar que se vaya? Porque en este tipo de negocios, si un asesor de un ejecutivo de ventas se va, se lleva gran parte de su cartera. Ahí es como que fiel, ¿no? Es una relación que hay ahí. Entonces, hicimos modelos predictivos, 3 modelos predictivos para esas etapas, y no sabía que eso era, pues, People Analytics, ¿no? Estábamos comenzando a aplicar People Analytics en esa época. Y los 3 modelos que hicimos, los que sí se llevaron a cabo, o sea, que ya lo estaba utilizando recursos humanos, era el modelo de admisión, y el modelo de admisión de ejecutivos de ventas, y el modelo de medir su productividad, ¿no? Que estaba relacionado también con la probabilidad de default que tenían en su cartera. Entonces, y con encuestas también, porque muchos de estos estudios de People Analytics dependen de comportamientos de la persona, ¿no? Porque hay cuestionarios de admisión, etcétera, ¿no? Y tienes muchas variables y de pronto tienes que aplicar, pues, técnicas de componentes principales, etcétera, para hacer reducción de las variables que tienes. Y fue muy interesante porque estando en riesgos, no es un tema que nos competía a ver, pero gracias a ese bichito que tenía el gerente general, pues pudimos desarrollar ese modelo, ese esquema, y también lo más bonito es que se llevó a cabo, ¿no? Y lo usaron. Genial, genial, ya que muy
interesante y enriquecedor todo lo que nos comentas, todo el flujo de diferentes modelos, cómo trabaja en el sector microfinanciero y a su vez cómo la parte de People Analytics también puede entrar, dado que, como comentas, es un sector que tiene bastante interacción entre el asesor de la microfinanciera con el cliente final. Y también recalcar el tema de que comentaste el hecho de visibilizar el trabajo, ¿no? Muchas veces hay equipos que no visibilizan su trabajo, entonces las gerencias puede ser de que no entiendan el valor de lo que se está generando ahí, ¿no? Muy interesantes esos puntos que nos comentas. Y bueno, ahí entrando un poco ya a la etapa de como gerente interina primero de riesgos y ya luego como su gerente de metodologías de análisis de riesgo en Caja Los Andes. Entiendo que aquí sigues con la parte de microfinanzas o qué cosas van cambiando, qué otros temas empiezas a ver ahí. A ver, sigue siendo microfinanzas, solo que es una caja, tienes un target un poco más, un volumen de datos un poco más pequeño porque es una cartera más chica, pero lo interesante de haberme cambiado de una financiera a una caja, pero igual es microfinanzas porque el público son los microempresarios, es que yo también dije, ya es muy parecido a financiera confianza, y no era así, ¿no? ¿Por qué? Porque el target era diferente, ¿no? Estamos hablando de clientes rurales. La mitad de la cartera, a diferencia de la otra cartera, que tenías pues un 80% de clientes urbanos y 20% rurales, no, hasta 10, se podría decir 90-10. En este caso era un 45% que teníamos de clientes rurales y 55% urbanos. Esta caja nació en Puno, entonces teníamos muchos clientes que eran únicos, nuestros, que nadie más los había, en palabras así, de banca, bancarizado, ¿no? Fuimos su primer banco. Gente que está en zonas muy alejadas y no va a llegar, digamos, la competencia como mi banco, no sé, compartamos, etcétera. Entonces, se sienten muy familiarizados con las personas pues, que tocan sus puertas y con otras políticas le dan un crédito y muchos de esos asesores de ventas también manejan, o sea, otro idioma, o sea, es la aymara, quechua, ¿no? Y estas personas también hablan en aymara o quechua, ¿no? Entonces, era otro tipo de clientes, también otro tipo de cartera de productos que manejábamos. Hay bastante lo que el producto que es agro y pecuario, por ejemplo. Pecuario no había, en Financiera Confianza sí había agrícola. Y las formas de pago también son distintas, ¿no? Tú esperas en un crédito agrícola, esperas pues que salga tu cosecha para poder venderla y pagarte. Entonces, son pagos a 12 meses, ¿no? No es mensual, o hay un periodo de gracia. Entonces, y también depende de temas así fuertes como estas huelgas que pueden haber, donde tienes que hacer reprogramaciones. Entonces, era otro esquema diferente. Sin embargo, igual sí te ayudaba a saber de microfinanzas porque tienes, digamos, noción de que tiene que haber una metodología de modelos predictivos también, ¿no? En el área que yo lideraba, la sugerencia de metodologías y análisis de riesgo. Entonces, yo llegué a esa empresa y encontré un área pues súper, digamos que estaba en nacimiento, ¿no? Porque eran 3 personas y no había un servidor, o sea, todo era pues como le restringían accesos a datos y tú sin datos no puedes tomar decisiones, no puedes hacer un análisis y era bien precario, digamos, lo que yo encontré y dije, no puede ser, no puede pasar esto, ¿no? Como me pasó, o sea, en Financiera Confianza que sí tenía disposición de la información, entonces solicitamos una compra de un servidor, ¿no? Que al final lo partimos con el área de inteligencia comercial, pero al menos ya teníamos un servidor, teníamos control total de nuestra información, claro, alimentada por el área de sistemas, y comenzamos ya a generar valor, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, el área también creció, comenzamos a tener más personal, porque estábamos también haciendo bien las cosas, estábamos generando nuevos indicadores que, digamos, en Financiera Confianza ya se tenían, pero ahí no, ¿no? Entonces,
Era como decir, encontramos el área de riesgos en UCI, ¿no? Estaba de emergencias, estaba mal. Y encima era una época de pandemia, junio 2020 ingresé a trabajar ahí, y tenías la mitad de tu cartera reprogramada, ¿no? Tenías alta mora, provisiones, ¿no? Entonces, tenías que hacer herramientas de medición para saber y decir, ¿qué hago, no? Primero tengo que saber en dónde estoy y qué tengo que hacer, pero ni siquiera sé cuáles son mis cifras, entonces no puedo tomar decisiones, ¿no? Y comenzamos a hacer nuestro primer tablero en Power BI. Hicimos un tablero de cosechas, que es donde mides tu mora de los desembolsos que vas haciendo, ¿no? Y esto hace que la red de agencias, con todos los asesores que hay ahí, los jefes de agencia, los gerentes regionales, todo el área comercial, pueda hacer seguimiento de cómo va su cartera vencida diariamente, ¿no? Cuando estás sobre todo en temas de estado de emergencia, tienes que hacer un control diario de tus indicadores, ¿no? Y era vital. Entonces, establecimos accesos, ¿no? Y nos fue muy bien, y así comenzamos a poblar esa herramienta con varias opciones, varias capas, y al final, pues, logró frutos, ¿no? Porque hicimos otras efectividades también, que ayudaba a medir también el tema de las cobranzas en los diferentes tramos que hay de cobranza, de 1 a 30 días, de 31 a 60, etcétera. Metimos también ahí temas de segmentación, hicimos una segmentación de cobranzas, hicimos, ¿no?, una segmentación de cobranzas sin ser un modelo predictivo, era una segmentación, ¿no? Y ustedes han visto también, me imagino, en sus carreras, y le ayudaba bastante al área de cobranzas en sus primeros días para asignar a los gestores de cobro, ¿no? Y empezamos también a hacer modelos de admisión. Acá todavía no estábamos haciendo el comportamental, ¿no? Acá todavía faltaba, no había un modelo de admisión, un buró. Y teníamos que, en este caso, a diferencia de Financiera Confianza, sí era más importante tener un modelo no bancarizado, de gente que nunca ha tenido un crédito contigo, ¿no? O justamente por la división de la cartera que te comenté al inicio. Entonces, dividimos los modelos en bancarizado y no bancarizado en admisión, ¿no? Y comenzamos a mapear todas las variables y armar el algoritmo, ¿no? Y hacer pruebas y ver a qué oficinas comenzamos a hacer las pruebas también, porque tú no puedes lanzar un proyecto si no hay una tasa de respuesta aceptable, y luego ya pasarlo al mismo core crediticio, ¿no? Porque no puede estar en, digamos, on-premise, me refiero en tu máquina, en tu laptop, ¿no? Si quieres que esa herramienta realmente la aplique toda la red de agencias y los asesores, es necesario que eso esté en el core de negocio de la empresa, ¿no? No quiere decir, entra en el formulario y con las variables, digamos, las 7 variables, sale en el mismo formulario, va a salir si es apto o no apto, o está con excepción, ¿no? Y se evalúa en otra área de riesgo. Y bueno, implementamos modelos, ¿no? El bancarizado, el no bancarizado, hicimos un modelo para agropecuario, hicimos otro modelo por una banca grupal, porque también Caja Los Andes, así como Financiera Confianza, tiene un crédito específico donde tú le das un crédito a un conjunto de clientes, ¿no? Digamos 5 o 7 mujeres, ¿no? O un mix también puede ser, y digamos de 1.500 soles, que nunca ha tenido historial crediticio, pero apuestas por esas personas porque, no sé, querrán abrir pues su negocio en una sanguchería, hacer alfajorcitos, si no tienen un capital, y le prestas a ese grupo de clientes, y hay una líder de ese grupo que comienza a hacer el cobro y se encarga de hacerte el pago de la primera cuota, ¿no? De los miembros de ese grupo. Eso se llama banca grupal, por ejemplo, ¿no? Que es muy usado en Compartamos, ¿no? La financiera Compartamos tiene gran parte de su cartera créditos grupales. Y bueno, entonces hicimos muchos tableros de mando en Power BI con indicadores de riesgo, también hicimos bastantes pruebas de estrés, de variables. Es aquí donde también participé bastante con el área de finanzas, ¿no? En el tema de las proyecciones, del planeamiento estratégico, o sea, es algo que tú le presentas a los directores, a los accionistas, ¿no? No les puedes presentar cualquier número, entonces tienes que
hacer escenarios pesimista, moderado, optimista, ¿no? Y hacer corridas para ver cuántos ingresos vas a tener, ¿no? Cuántas provisiones vas a tener, cuánto va a ser tu recuperación, tu porcentaje de saldo que va a entrar en vencido, y tienes que hacer un pronóstico pues hacia 3, 4 años posteriores, ¿no? Entonces, va más allá y te vas dando cuenta ya cuando lideras un equipo más grande. En 2 años crecimos de 3 personas a 12. Tenía dos jefaturas a mi cargo, ¿no? Una de análisis de riesgo y una de metodologías y herramientas. Y estas dos jefaturas pues tenían un mix de perfiles. Había economistas, ingenieros industriales, estadísticos, ¿no? Para hacer modelos, por ejemplo, había modeladores de datos. Entonces, nos nutríamos bastante también con estos perfiles, ¿no? Y algo muy clave es que más que equipo éramos como una familia, ¿no? O sea, nos podíamos, más, más allá de las bromas, conocíamos algunas cosas personales, ¿no? Podíamos conversar para que el trabajo pues no se haga un poco más de lo estresante que ya era, ¿no? En temas de cierre, sea más transversal, más horizontal, y que la gente se sienta a gusto trabajando en ese equipo, ¿no? Y al final todos aprenden de todo también. Eso es algo muy importante que siempre trato yo de dejar en los equipos que yo lidero. Genial, genial, Jacqueline. Muy, muy bueno todo lo que nos acabas de contar y sobre todo recalcar el hecho de que uno pensaría de que en diferentes empresas ya los están aplicando todo, o sea, como que el nivel de las aplicaciones de tanto data y analytics es como que de una u otra manera más o menos similar, ¿no? Y muchas veces no es tanto así. No hay empresas que todavía tienen mucha oportunidad de sacarle valor a estas áreas, ¿no? Y a su vez también el tema de que nos comentas, el tema de la empresa dependiendo de su target, muchas veces van a cambiar cómo operan, incluso sus estrategias, y recalcar el tema del clima laboral, que también en realidad es bastante importante. Que comunicar a tu equipo que se va a ver una línea de carrera. Si no es en tu Ah, equipo, es afuera. Entonces, lo que tú les estás enseñando ahí no solamente les va a servir para el momento de trabajar contigo, sino le va a servir después. sí, Y con ese mensaje se va mi equipo, ¿no? Y es por eso que a veces siempre me dicen, jálame de nuevo para volver a trabajar contigo. No sé, ahí dejaré un legado, pero yo creo que, como también soy profesora, creo que siempre el conocimiento se comparte, y que como es tan cambiante, no te sirve nada retenerlo porque igual te tienes que capacitar para seguir aprendiendo, y ese aprendizaje va a ser siempre de los dos frentes, ¿no? La persona que trabaja así con la persona que te está dando, digamos, las indicaciones para que hagas algo, ¿no? genial, genial, Jacqueline. Sí, de hecho, o sea, desde el rol de líder siempre lo importante es buscar de que vayan aprendiendo cosas que, bueno, como tú comentas, ¿no? Que les sirvan para el futuro, independientemente si eso sea en la empresa donde están o en otros lugares donde puedan desarrollarse. Y Jacqueline, ahí pasando un poco ya al rol que actualmente ocupas como gerente de data en Valks Perú, ¿nos puedes comentar acerca Baltics, de Valtex, Baltics. Valtex Perú? ¿Nos puedes comentar acerca de cuáles son tus funciones actualmente ahí? ¿Es un cargo un poquito más ligado a gestión? ¿Todavía sigues viendo cosas de estadística? Y bueno, y sobre todo, ¿cómo eh, esto se liga? Entiendo que Valtex Perú es una empresa dedicada a ayudar en temas sobre todo de continuidad operativa. No sé si desde el rol de data también apoyan a eso o de repente van viendo más temas de consultoría, de proyectos en específico. A ver, te comento, ¿no? Yo he estado como 2 años en Caja Los Andes y, bueno, siempre busqué tener una línea de carrera. Yo era subgerente y sí fue gerente de riesgo por unos 3 meses, ¿no? Hasta que, bueno, llegó la nueva persona y todo, pero siempre he buscado buscar una línea de carrera, ¿no? Y justo se presentó esta oportunidad y ahora sí soy gerente de primera línea, le reporto a un gerente general. En septiembre, en octubre del año pasado, me cambié a Valtex, a un reto de cero, ¿no? Porque estoy fundando un área. Dirán, oye, ¿por qué te moviste a un área que tenía 12 personas y ahora no, no, o sea, no le he tenido miedo a los retos. Siempre
Creo que las mejores decisiones de mi vida siempre han nacido cuando he tomado riesgos, cuando he tenido ese feeling interno de que es el momento, ¿no? Pero bueno, entonces esta empresa está empezando en el tema de data, o sea, brinda muchos servicios, ¿sí? Hacemos consultoría de RPAs, por ejemplo, staffing, hacemos todo el tema de hardware, innovación, ¿no? Inteligencia artificial también, pero no tenían un área de data fuerte, simplemente tenían partners, ¿no? Que puede ser, pues, por ejemplo, algún socio de ClipView que vende licencias y por ahí hace algunos trámites. Pero necesitamos empezar a posicionarnos en data y bueno, me llamaron, ¿no? Entonces me gustó la propuesta y empecé este reto. Y bueno, entonces lo que hace esta gerencia, ¿no? Esta gerencia de data, que estoy, de hecho, armándola, este, brindamos servicios, ¿no? Lo más común, que es Business Intelligence y Business Analytics, ¿no? Business Analytics, sabemos que son los modelos predictivos, ya sea en People Analytics, o si no, también puede ser cualquier otro tipo de modelo predictivo, forecast, ¿no? Modelos asociativos, qué sé yo. Y la parte de intelligence, ¿no? Que están los cubos OLAP, Datamars, los dashboards en Power BI o en alguna herramienta que tenga visual que tenga el cliente, porque siempre nos adecuamos también a lo que tenga el cliente. Pero algo diferenciador que no todas las empresas lo están ofreciendo es que nosotros estamos enfocándonos en lo que es todo lo que es gobierno de datos, que ahora es un boom en Europa, ¿no? No sé si han escuchado todo el tema de gobierno de datos, y que yo que tengo bastantes años de experiencia manejando información, ¿no? Desde que salí y he estado en áreas de inteligencia comercial, analítica, todas las cosas que te he estado comentando, no empezamos de la parte de atrás, de establecer una estrategia de datos donde esa estrategia de datos esté ligada a la estrategia de la empresa, ¿no? Muchas veces tú dices, ya, yo quiero incrementar este año el 20% de mis ventas, y de pronto tú dices, tus datos que tienes te sirven para ese incremento de 20% de las ventas, y tal vez te des cuenta que tienes muchas tablas y esas tablas las alimentas todos los meses y muchas de ellas no te sirven para llegar a ese 20% de las ventas. Entonces tal vez tengas silos de información, que uses recursos por las puras para hacer su mantenimiento, ¿no? Y etcétera. Y entonces es empezar, ¿no? Es empezar a establecer una estrategia de datos que esté alineada con la estrategia de la empresa para generar valor, y a partir de eso generar una gobernanza de datos donde se ataca varios puntos de algunos frameworks como DAMA o DICAM, por ejemplo, donde puedes empezar pues por ver todo el tema de gestión de metadatos, ¿no? Donde ves pues muchas empresas no tienen un diccionario de datos y son empresas antiguas y grandes, ¿no? Entonces viene cualquier persona, demuestras una tabla y no saben dónde están los campos, ni siquiera el área de TI. Y a veces uno le echa la culpa al área de TI, y el tema de gobernanza es algo de toda la empresa, ¿no? Por eso es que muy pocas empresas en Perú hay un Chief Data Officer, por ejemplo, pero en Europa sí, ¿no? O sea, incluso hay todo un club de CDO, y donde hay consejos de datos y donde ese CDO le reporta directamente al gerente general y le dan la importancia de vida a la estrategia de datos y al uso de esos datos antes de ponerse a hacer tableros de control, antes de hacer un modelo predictivo, incluso de hacer inteligencia artificial, ¿no? Porque aquí nos ha pasado de que, por ejemplo, haces un tablero, un dashboard, y un día cae tu proceso y te das cuenta que el error fue en alguna de las tablas. Y tienes que arreglar tu script o el job en el mismo TI. Entonces, eso puede repetir cada mes. Y eso, sin querer queriendo, es un tema de calidad de datos, por ejemplo, que se puede solucionar dentro de la gobernanza de datos con todo un plan para poder hacer indicadores y controles de calidad de datos, incluso hacer un tablero de seguimiento donde hay un límite permitido de calidad, ¿no? Y hacerle seguimiento diario a esos indicadores, ¿no? Entonces, todo este tema de gobierno de datos es algo que ahorita me está apasionando mucho, porque me hace ir que por más de que uno tenga mucha experiencia, ¿no? A veces ha dejado de lado toda esta parte que hace que al final realmente la empresa donde tú trabajes sea una empresa
data driven, ¿no? Data driven, como dicen, ¿no? Data driven, donde realmente los datos sean un activo de información y puedas democratizar tus datos y no van a estar dependiendo de que me lo tenga que pasar esta área o esto o esto, porque ya vas a tener un catálogo de datos, vas a tener un glosario de negocios donde lo consultas y donde eso ya está uniformizado por varias áreas y que puedes ahorrar en capacitación, recursos, ¿no? Y en alguna otra, otra actividad más, ¿no? Como no sé, como por ejemplo, destinar a tus trabajadores a que todos los meses haga el cierre y en finanzas tiene errores, por ejemplo, alguna tabla, ¿no? Pero si tú solucionas el problema que puede tener de calidad de datos esta tabla, vas a ahorrarte tiempo y vas a ahorrarte también de que esa persona no sea productiva haciendo lo mismo, ¿no? Todos los meses. Esa solución que ya no le aporta valor a esa persona. Genial, genial, Jacqueline. Sí, en realidad el tema de gobierno de datos es bastante importante y qué bueno que desde el lado de consultoría también estén buscando aportar en todo ello a diversas empresas. Ujú. Y ahí pasando a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué skills o habilidades consideras que falta potenciar o desarrollar actualmente en el mercado, sobre todo en estos roles ligados a datos? De repente, en momentos que hayas estado buscando personal y hayas visto que hay algunas cosas que consideras que se deben tener en consideración, porque se ve que hay personas que necesitan mejorarlo y de repente a otras personas también no lo tienen en consideración, pero es bueno visibilizar ello. A ver, mira, he, he visto muchos perfiles a lo largo de toda esta trayectoria en mi equipo, y todos siempre tienen oportunidades de mejora, ¿no? Sobre todo, pues, la entrevista no te va a decir todo. La entrevista a veces tú pones tu mejor cara o incluso puedes aprender hasta un guión, ¿no? Pero ya cuando comienzas a trabajar con esa persona, vas viendo oportunidades mejores y claro, lo más importante es decirlo, hablar con él, dar un feedback. Y lo que yo he visto, digamos, en perfiles juniors, es de que se hace lo que se le pide, ¿no? O sea, el plus adicional a veces, quizás porque también están aprendiendo, temen darlo a conocer, porque tú le pides A y aparte de A te pueden dar B, y tal vez ese B sí era importante y tú no lo viste como líder porque estás en el negocio mucho tiempo, ¿no? Y tal vez eso pueda aportar. Entonces, yo creo que es importante que esa persona, ¿no? Trate un poco de dejar esos miedos y mostrar, ¿no? Algo que como recién está llegando, pueda ver que las otras personas no vean. Y que la etiqueta de junior solamente le sirva para, digamos, el tema de su salario, pero no más no para aportar ideas o ser un ente una persona que aporte, ¿no? Incluso al momento de diseñar algún tipo de estrategia, incluso, ¿no? Veo que también otras cosas que he visto, pues, de que es el tema de la comunicación. Lo anterior es el tema de la productividad, ¿no? Y el tema de la comunicación. O sea, si bien es cierto, sobre todo el perfil de la uni, ¿no? Es callado, se podría decir, ¿no? Es una persona que nos etiquetan ya de por sí cuadriculados, muy matemáticos, ¿no? Y justamente eso, no es decir que es evitarlo, ¿no? Porque la parte teórica es importante, sino a veces hay, por ejemplo, la SBS te pide que tú sustentes tus modelos, ¿no? Detalladamente, ¿no? Que es importante, sí, ¿no? Pero la forma de comunicarlo, sí, yo creo que es algo que se debe mejorar, ¿no? Y eso es con el día a día, que al jefe que lo tienen asignado, que traten de hablar con él semanalmente en estatus, con sus compañeros, ¿no? Que hayan reuniones también externas, tal vez con los miembros del equipo, que haya un chat donde diga, oye, hay que vernos para este día, para comentar este tema que me dijeron, ¿qué te parece, no? Pero también tiene que haber, o sea, tiene que haber una iniciativa de esa persona también, ¿no? De mejorar esa Genial, parte de la comunicación. genial, genial, Jacqueline. Muy, muy enriquecedor los puntos que nos comentas, tanto proactividad y comunicación.
Y ahí, Jacqueline, un poco aprovechando la experiencia en el rubro de microfinanzas y bastante ligado a temas de cobranzas, ¿qué sugerencias les darías a personas que están interesadas en estas áreas en particular? Obviamente ligado a temas de data y analítica. En general, en data y analítica. Sí, sí, en general, y bueno, si tienes algo en específico para tema de mundo microfinanciero o ligado a cobranzas. Bueno, a ver, el ligado, primero siempre tienes que capacitarte, ¿no? Yo siempre soy una persona de que me estoy estudiando, todos los años estudio algo, siempre estudio algo, y no lo hago por estudiar o porque esté de moda, lo hago porque en línea con las cosas que voy haciendo, digo, "Ah, ya, mira, esto me han asignado algo nuevo que va a ser recurrente y me gustaría profundizar más en esto, ¿no? Entonces busco un diplomado, una especialización, si ya es algo muy, muy importante para mí, que me va a ayudar también para otras cosas, tal vez busque un máster. Entonces, yo creo que siempre la capacitación es vital, siempre, a cualquier nivel, ya seas desde un analista junior, practicante, hasta que seas un gerente, ¿no? Eh, Esa es una recomendación que doy. Y no pensar que la estadística o nuestra carrera se puede aplicar específicamente en hacer modelos o hacer dashboard, ¿no? O hacer analítica, ¿no? Análisis de algunos datos, sino que ver que tú la puedes combinar con otras cosas, ¿no? Como finanzas, como eh, procesos, ¿no? Que te van a ayudar a que tú mejores lo que estás haciendo, las presentaciones que das, la forma como lo comunicas y cómo lo enlazas al negocio, cómo cierras el círculo de para qué lo haces, ¿no? Aparte de hacer una presentación bonita, ya que no está la parte de matemática y todo, aparte de eso, saber el fin final y hacer seguimiento qué va a pasar después con esas cosas que tú has hecho de un modelo predictivo, una segmentación, un dashboard, lo que fuera. ¿No? Entonces, no solamente para sentirte bien que, uy, sí, me pasó esto, ¿no? Sino sentirte que aportaste a la empresa, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Eso es lo que te va a diferenciar y que si tú estás buscando otro trabajo, al momento que te pregunten, dime algo que hayas hecho que no haya hecho otra persona, tú lo vas a poder contar, ¿no? Lo vas a poder entender, no solamente la parte técnica de tu modelo, sino la parte que aportó, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Entonces, no quedarse solamente en el ambiente de la ciencia de datos, sino abarcar lo que compete a toda la actividad que te han dado por realizar. Ser preguntón, tienes que preguntar, rodearte con gente que esté liderando ese proyecto, tal vez, ¿no? Hacerle consultas y no tener miedo de consultarle por más de que esa persona tenga la etiqueta de jefe, ¿no? Hacerle una consulta. Si tienes un jefe que está por encima, entonces a través de esa persona también podrías llegar, ¿no? A esa persona y decirle, oye, ¿qué opinarías si yo hago esto, ¿no? Entonces, tratar de romper esas barreras, ¿no? Es la mejor forma de tratar de también hacer notar tu trabajo y ver que tú no te estás quedando simplemente con una orden. Genial, genial, Jacqueline. Y ahí de repente, bueno, en realidad esto se aplica como que son recomendaciones bastante transversales, ¿no? Y Sí. respecto al tema de microfinanciero y temas así de cobranzas, ¿alguna acotación más que te gustaría agregar? Bueno, las microfinanzas son, de verdad que es bien amplio, el tema a mí me encanta, o sea, trabajar porque tienes data diversa. Eh, Se pueden hacer muchas cosas, no sé si a eso básicamente te refieres, ¿no? Aparte de hacer los modelos. Entender, por ejemplo, cuando tú haces, bueno, si me hablas netamente de cobranzas, nosotros teníamos un módulo de cobranzas donde poníamos nuestra segmentación, que corría al segundo o tercer día de cada mes, creo, no, el segundo día. Y establecíamos en base a variables, ¿no? Segmentos, teníamos 6 segmentos. El oro, por ejemplo, era el que mejor pagaba, no tenía eh, digamos, tenía un buen perfil crediticio afuera, ¿no? Su share wallet era prácticamente contigo, ¿no? Habían varias variables que te decían de que ese era un buen cliente. Entonces, cuando tú hacías esa segmentación, también la tenías que cruzar, no solamente, o sea, no quedarse solamente con esa segmentación que te puede salir a partir de varias variables, sino cruzarlas con otras para que al final tengas quizás una matriz
o cruces específicos para que le ayudes al usuario de cobranza, decirle en este punto ya, mira, este cliente oro no lo tomes, pero el cliente plata o el cliente cobre, perdón, ya están de 60 días para más. Ojo, hazle un mensaje SMS, no sé, no haz tu estrategia de cobranzas basado en esta matriz, con doble entrada, donde están los segmentos, con alguna otra variable que sea útil y que pueda ayudarle al momento de establecer su estrategia, ¿no? Nosotros teníamos la matriz de cobranzas, ¿no? En base a esta segmentación y a una variable más que no puedo revelarla, pero teníamos ahí variables, y que teníamos nuestra matriz, y esa matriz tenía 9 grupos, y esos 9 grupos se desplegaban también con otra variable, y ahí se podía ver claramente dónde tenías que hacer estratégicamente tu cobro, ¿no? Y eso al inicio, pues sí, lo presentamos, hicimos la presentación, lo entendió bien, lo compró el mismo gerente de cobranzas, ¿no? El subgerente de cobranzas, le gustó la idea, ¿no? Pues sí, y así, si el líder también lo compra la idea, él va a transmitirle a su equipo a que usen esa herramienta, ¿no? A que usen esa metodología. Entonces, luego ya le introducimos la herramienta de Power BI como un bloque más en el cual ellos podían entrar y hacer su seguimiento de esta matriz, ¿no? Mensual. Y aparte el uno a uno de toda la cartera con la etiqueta del segmento al que pertenecían. Otra cosa también es importante es que hay estrategias que puedes ayudarlos a los de cobranzas al momento de ver qué cartera tienes que castigar. No sé si conocen el tema de castigos, ¿no? Pero ya cuando ya tienen más de 120 días de atraso, y tienes que ver, en algunos casos, pues, si la vendes, la cartera, o la castigas, ¿no? Y tienes que ver cuándo, si es de 120 a 360 días, entonces tienes que ver este, si ha llegado a los 120 días por reprogramaciones, porque ha pasado, digamos, algún problema meteorológico, no sé, un problema que ha estado fuera de lo que él no puede hacer, ¿no? Y ha tenido que de nuevo ver su negocio, ¿no? Reengancharlo. Pero sí hay clientes que sí son malos y que sí necesitas pues ya aplicar una estrategia pues de castigarlos, ¿no? Porque eso ya no te van a pagar. Entonces hay clientes que sí podrían aplicar a darles un beneficio, ¿no? Genial, Jacqueline. Eso nos da, bueno, un panorama mucho más global, ¿no? Del que normalmente se puede tener. Sí, genial, Jacqueline. Y por último, Jacqueline, ¿nos podrías comentar el nombre, tal vez, un profesional o una profesional que consideras que deberíamos entrevistar sí o sí y por qué? ¿Tiene que ser de la carrera específicamente? No, O, no necesariamente. bueno, mi jefa, pero no sé si quiera mi jefa, pero ella es economista, ella gerente, a ver, no sé si pueda más que todo. Ella me parece una capa, ¿no? Una capa porque ella no es ingeniera estadística, ella es economista de la Católica, pero complementaba mucho la parte que yo, digamos, la parte, entre comillas, numérica y toda la parte, pues, de ciencia de datos estratégica que yo tenía ya, me la aterrizaba en Juan, la parte económica me decía esto, tienes que hacer esto, y sí, o sea, nos complementamos bastante, ¿no? Ella sería una, Sandra Jauregui se llama, ¿no? Podría yo hablar con ella tal vez y tal vez en algún momento coordinar una reunión con ella. Perfecto, perfecto. Ahí lo tenemos mapeado, Jacqueline. Muchas gracias ahí por la recomendación. Y también muchas gracias, agradecerte por tu tiempo. Creo que ha sido muy valioso la experiencia que nos cuentas, ampliándonos el panorama de las aplicaciones de tanto data y analytics. Y muchas gracias una vez más. Estamos seguros de que va a ser también valioso para los oyentes. Muchas gracias, Jacqueline. Un gusto. Estamos en contacto entonces, Gary. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recuerda aplicar los aprendizajes que hayas obtenido. Si te gustó la entrevista, ayúdanos a compartir este contenido en tus redes sociales y haz que más personas puedan beneficiarse de los conocimientos de expertos en el campo de data y analítica. A su vez, nos encantaría saber tu opinión sobre la entrevista. Déjanos un comentario en el formulario que encontrarás en la descripción del video en YouTube o en la versión móvil de Spotify.
Y si estás interesado en saber más sobre el programa de Machine Learning con Python que comenzaremos el viernes 17 de marzo del 2023, puedes solicitar más información a través de los formularios de la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a data y analítica. Nos vemos en un siguiente episodio.